Un saludo fraterno desde La Paz, Bolivia, queridos amigos y amigas de Bolivia y el mundo entero. Aquí comenzamos con una nueva parte de este hermoso audiolibro Maycu Julián Tupac Katari, escrita por el escritor boliviano Alipio Valencia Vega. Bienvenidos. Entre los nombres que han quedado para la posteridad están los de Manuel Calle, Felipe Apaza, que era tío de Tupac Katari, Pedro Ovalle, inteligente segundón de Tupac Katari, cuyo nombre de guerra era Huayna Cápac, Muyupuraca, Choquetilya, Copa, Puma Katari y muchos otros, aunque repetimos, no son todos los que existieron en un ejército tan enorme de 80.000 hombres, de los cuales la mitad sitiaba a La Paz y la otra mitad realizaba acciones de guerra en otros poblados y regiones de menor importancia. La actuación de los lugartenientes de Tupac Katari durante el periodo culminante de la rebelión fue de gran unidad. Ninguno de los subjefes trataba de obrar sin tener en cuenta la inspiración popular de donde emanaba su mandato. Todos tenían en cuenta las aspiraciones de las masas y de esta manera ofrecían facilidad de actuación al jefe supremo y a sí mismos. Se reconocían todos ellos responsables porque el reconocimiento de su capacidad por las bases populares indias significaba también que debían proceder en tal forma que un capricho personal no causase daños a la multitud, ya que de lo contrario sería ella misma o los subjefes y el jefe con autoridad suficiente emanada de las multitudes quienes los sancionarían con severidad en representación de estos. Solo así fue posible que en el numeroso ejército que comandó Tupac Katari no se hubieran producido disensiones y luchas intestinas. Si los lugartenientes del caudillo aymara no hubiesen tenido el control de las masas, se hubiesen tornado su autoridad en un privilegio personal inherente a sus personas y no hubiesen reconocido en aquella un mandato de las masas indígenas a las que servían, posiblemente el ejército aymara se habría desgranado fácilmente y la revolución se habría desintegrado en sus comienzos. Lo que mantenía unido en un solo haz a las huestes rebeldes, obedientes en la vasta extensión aymara, a Tupac Katari y en todas el área de la sublevación a Tupac Amaru, era la acción controladora y vigilante de las masas indias. Hubo un conato de rebeldía contra Tupac Katari en Sicacica, pero aparte de que los indios descontentos sufrieron la influencia de la perfidia española, quienes se encargaron de sofocar esta disensión fueron las propias masas indias. Los chapetones, se ve por el diario de Segurola y el informe del cura Borda, esperaban ansiosos que la disidencia se agravase y extendiese su esfera de acción, pero fue una esperanza frustrada. Las masas indias reaccionaron en todas partes favorablemente a Tupac Katari y sus lugartenientes, siguiendo la inspiración de aquellas multitudes mandantes, apoyaron con todas sus fuerzas a su caudillo. La disensión se eliminó así por acción espontánea de las masas y los subjefes. En la historia de la gran rebelión india, el papel de los lugartenientes de Tupac Katari es notable por eso, por su origen perfectamente democrático y por su acción continuamente inspirada en el mandato de las masas populares. De esta manera, los lugartenientes fueron dignos de las masas que les concedieron autoridad y del jefe que supo concentrar en su persona la confianza general, así como interpretar las ansiedades multitudinarias, ofreciendo al mismo tiempo una inteligencia nada común y un coraje a toda prueba.
Es verdad que este panorama pareció cambiar en los instantes de declinación del movimiento y cuando ya se acercaba la derrota. Pero tal situación y las actitudes de las masas y de los jefes segundones no nos corresponde analizar aún, aunque lo haremos en páginas posteriores y oportunas, y veremos que no hubo en realidad contradicciones en el proceder de las masas indígenas. Subtítulo: Los secretarios indomestizos. En el proceso de la conquista y la colonización de América, los españoles consideraron las tierras del nuevo continente como excelentes lugares para explotar riquezas. Casi todos ellos, o por lo menos una enorme mayoría, pretendían llegar simplemente, entre comillas, a hacer la América, y después regresar a la metrópoli donde ostentar lujos y comodidades con el cuantioso patrimonio creado durante sus andanzas por las colonias. Muchos, tan solo por sus riquezas llevadas de ultramar a la península, alcanzaron el logro de su mayor sueño: ennoblecer su apellido y ostentar algún título nobiliario, por insignificante que fuese. Por este motivo, siendo el mayor incentivo de la venida de los españoles a América la construcción, por buenas y malas artes, de fortunas considerables, durante la conquista y la colonización, no traían mujeres ni hogar. Además, por el sentimiento de superioridad que les produjo la sumisión de las masas nativas de América, estimaban que las mujeres indígenas eran suficientes para satisfacer sus apetitos sexuales, al par que para servirles de criadas domésticas y siervas. Los españoles, por esta misma razón, si bien jamás se negaron al cruzamiento con las Indias, no quisieron establecer con ellas hogares consagrados de acuerdo al criterio europeo, por la solemnidad matrimonial. Si hubo excepciones, claro que sí. Esas excepciones no hicieron sino confirmar la regla. En este detalle reside una diferencia entre la colonización anglosajona de Norteamérica y la española en el centro y meridión del mismo continente. Los anglosajones fueron a aquellas tierras a establecerse con sus familias y repudiaron siempre su cruzamiento con elemento nativo. Existía en este sentido un hondo convencimiento de superioridad racial en los colonizadores del norte. En los españoles existía ese mismo concepto, pero no se manifestó en la negativa al cruzamiento con las americanas, sino considerándolas como simple carne de placer y de explotación al mismo tiempo. Fue de esta manera que desde la llegada de los primeros conquistadores a tierras del Perú comenzó a efectuarse el cruzamiento de los recién venidos con las nativas, surgiendo como consecuencia el mestizaje que creció constantemente en los 3 siglos de dominación hispánica en el Nuevo Mundo. Los mestizos en la última mitad del siglo XVIII eran quienes mayores cifras presentaban relativamente a la cuantía de población blanca existente en ciudades, villas y aldeas de América. Fue pues el mestizo un elemento que por su número había que tenerlo en cuenta en la organización social y económica de la América. Los españoles organizadores del nuevo mundo colonial dispusieron de antemano el orden social respectivo. Se asignaron el puesto de comando y privilegios. Reconocieron en un estrato inferior a los criollos o americanos con sangre española. Los mestizos eran el tercer estrato e inmediatamente después se encontraban los indios. Esta gradación no solamente era teórica, tenía consecuencias políticas, sociales y económicas. Los mestizos que ocupaban el tercer estrato estaban en superioridad de condiciones a los indios, pero eran también explotados por las castas superiores.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado a esta 23ª parte de este libro que habla sobre la historia de la rebelión indígena encabezada por Julián Tupac Katari contra el yugo español. Un abrazo grande, queridos amigos, y hasta una próxima oportunidad.